Hola, soy Ramón Castro y participo como técnico de producción en la obra de teatro La Nuevo México, allí donde quedó el ombligo, que dirige y actúa Marta Chávez junto con el actor Arnulfo Reveles. Esto forma parte del programa Juntos por la Paz. A continuación, explicaré algunos aspectos técnicos de equipos de audio como micrófonos, cables y adaptadores que debemos conocer a la hora de cubrir necesidades de producción y también nos ayudará para saber qué equipos pedir en un rider técnico al trabajar con empresas de audio, ya sea para teatro o cualquier centro de producción. Espero que este material les sea de gran ayuda en sus futuras producciones. Comencemos. Empezaremos por conocer algunos equipos básicos de audio. Para dar inicio a este taller de aspectos básicos de audio e iluminación, enunciaré algunos equipos que son de suma importancia a la hora de pensar en las necesidades de nuestras producciones, ya sea para teatro, conciertos o eventos al aire libre. Quizá hayas escuchado hablar del PA al momento de referirte al audio que se utilizará en un evento. PA significa Public Address System, por sus siglas en inglés. Es un sistema de refuerzo sonoro empleado para dirigir el sonido de una actuación o concierto al público asistente en la sala. Suele ser el sistema que más potencia emplea, debido a que ha de cubrir todo el espacio dedicado al público, adaptarse a la acústica propia del local y salvar la absorción que ofrece el público asistente a su vez. La mezcla de los instrumentos se hace de acuerdo con el sonido que el técnico de audio presenta en la sala y habitualmente está ubicado enfrente de este mismo PA. Es diferente el sistema de monitoreo individual o en conjunto, como el Sidetil o los monitores individuales, pensado para cubrir el escenario ocupado por los músicos que requieren una mezcla personalizada o adecuada a sus referencias o a su situación particular. Una lista rápida de equipos sería la siguiente: consola o mezcladora, sistema de bocinas, amplificadores y procesadores de audio, para el escenario monitores, micrófonos, accesorios como cajas directas, cables y adaptadores, pedestales para micrófonos, cables de conexiones XLR, plug y extensiones de corriente, etc. Ahora veremos la sección de micrófonos para artes escénicas. Es muy importante a la hora de realizar un rider técnico para cualquier tipo de producción, ya sea de teatro o espectáculo, tener el conocimiento básico de algunos aspectos técnicos de micrófonos. El caso de conocer qué tipo se deben utilizar para obras de teatro, por ejemplo, si van a ser para voces, canciones o shows musicales. Es complicado cuando no tenemos mucha idea de cómo va el mundo sonoro. Cabe mencionar que siempre pueden acercarse a algún ingeniero de audio o técnico que pueda asesorarlos a fondo en sus requerimientos y así poder ir adquiriendo los conocimientos y la experiencia en los equipos. Veremos qué tipos de micrófonos son más comunes para las artes escénicas. ¿Qué es un micrófono? Técnicamente, el micrófono es un transductor acústico eléctrico, es decir, transforma la señal acústica de voz o de un instrumento en una señal eléctrica que reproduce el equipo al que se encuentra conectado. Los micrófonos se pueden clasificar atendiendo distintos criterios. Hoy vamos a clasificarlos según su método de transducción. Hablaré de tres tipos, los más usados en producción escénica. En primer lugar, hablaré de los micrófonos dinámicos, enseguida de los micrófonos de condensador y por último de los micrófonos de solapa y de diadema. Vamos a comenzar con los micrófonos dinámicos. ¿Para qué se utilizan? Se pueden utilizar para cualquier tipo de transmisión de radio, de televisión, en conferencias, conciertos e incluso para grabar en ciertas situaciones, ya que generalmente los micrófonos adecuados para grabar en estudio son los de condensador por su mayor sensibilidad al sonido, pero son una muy buena opción para grabar instrumentos en vivo. El micrófono dinámico es el más indicado para la voz en directo, puesto que por regla general, al dar una respuesta regular, ofrece más cuerpo a la voz del intérprete. Su robustez, tanto del micrófono como de su sonido. Estos micrófonos no necesitan alimentación de Phantom y los hay también inalámbricos. Cuentan con protección frente a los campos magnéticos externos y resisten bien la humedad y la temperatura
y las vibraciones. ¿Cuáles son los inconvenientes de estos micrófonos dinámicos? El micrófono dinámico tiene una sensibilidad bastante buena de 40 Hz a 16 kHz, aunque menor que la que proporciona un micrófono de condensador, que explicaré más adelante. No es aconsejable su uso cuando trabajamos con altas frecuencias, por ejemplo con arpas, flautas, violines, platillos, y sí es muy recomendable cuando se trata de bajas frecuencias como las voces, instrumentos percusivos, como una batería o amplificadores de bajo o guitarra. Hay que tener en cuenta que el sonido que queremos conseguir no solo depende del micrófono que utilicemos, sino también de los demás componentes como la consola y el sistema de bocina que tengamos. Aquí les doy tres recomendaciones de micrófonos dinámicos que para mí son todoterreno. El micrófono Sennheiser E945 es un micrófono potente y muy profesional. Es un micrófono dinámico hecho para ofrecer un sonido suave y natural con total fidelidad. Cuenta con una bobina que compensa zumbidos para atenuar ruidos e interferencias incómodas. Además, capta excelentemente bien los niveles de sonido bajos para que puedas jugar con la voz y su rango. Sin duda es el aliado perfecto para la voz principal, para coros y posiblemente para otras aplicaciones. El micrófono Shure SM57. Este es un micrófono diseñado para grabar y microfonear instrumentos, ya sean guitarras, baterías, amplificadores. Es un micrófono muy robusto y tiene muchas utilidades dentro de la escena. El micrófono Shure SM58 es otro micrófono todoterreno diseñado para grabar o microfonear voces en vivo, coros y muchas otras cosas más. Ahora veremos micrófonos de condensador. Estos micrófonos de condensador van más allá de los micrófonos comunes. Poseen un nivel de captación de ruido mucho más elevado de lo normal. En palabras sencillas, este micrófono capta toda clase de ruidos, incluyendo esos ruidos de fondo que apenas se escuchan, lo cual hace que al momento de grabar ciertos sonidos, como pueden ser nuestra voz o algunos instrumentos musicales, se escuche en la grabación de manera mucho más clara, dando un toque profesional a nuestros audios. ¿Cuáles son las características principales de un micrófono de condensador? Este micrófono posee multidireccionalidad, es decir, que podemos ajustarlo para que capte el sonido de manera unidireccional, bidireccional y omnidireccional, como lo vemos en las imágenes. También suele tener en su configuración atenuadores, generalmente de 10 decibeles. Estas configuraciones suelen estar directamente en el micrófono a manera de interruptores, en los cuales podemos escoger los parámetros más óptimos para nuestras grabaciones. El micrófono de condensador funciona siempre y cuando esté conectado a una consola que le proporcione una alimentación llamada de Phantom, la cual es una corriente continua proporcionada por las consolas hacia el micrófono. Este tipo de micrófono no funcionará si no posee la alimentación de la consola. Es por ello que la mejor opción es hacerse de una buena consola y no arriesgar los equipos. ¿Por qué debería de usar un micrófono de condensador en el escenario? Un micrófono de condensador en el escenario nos permite capturar con mayor calidad y nitidez el sonido de voces e instrumentos deseados. Cuando vamos a realizar un proyecto que requiere de un buen sonido, es necesario tener un buen audio, un buen equipo, el cual no será posible sin un buen micrófono. Existen varios tipos de micrófonos para tareas específicas, pero sin duda, a la hora de grabar voces y sonidos musicales de forma clara y de calidad, el mejor es el micrófono de condensador. Aquí tengo unas recomendaciones de micrófonos de condensador para eventos en vivo y que comúnmente todas las empresas de audio y en los teatros podemos pedir, ellos pueden contar con ellos o se pueden rentar muy fácilmente. Existen en el mercado varias marcas de micrófonos de condensador para muchas aplicaciones, pero para su uso en eventos escénicos podemos contar con una serie de micrófonos para instrumentos y voces. Uno de ellos es el micrófono de condensador Shure Beta 87A. Este micrófono ha sido diseñado como un micrófono de condensador supercardioide. Es un micrófono vocal de alta calidad, en una respuesta de frecuencia excepcional, es muy uniforme y tiene una gran capacidad para aceptar niveles de presión sonora elevados.
Resulta perfecto para cantantes profesionales, solistas o de acompañamiento, tanto en el escenario como en grabaciones en directo o en estudio. También tenemos el micrófono de condensador Shure Beta 57A. Es un micrófono de gama alta también para instrumentos que resultan perfecto para músicos profesionales. Estos que quieren usarlo con distintos tipos de instrumentos amplificados y acústicos, como amplificadores de guitarra, amplificadores, guitarras acústicas, saxofones, cajas y metales. También los cantantes pueden usarlo. El Beta 57A tiene la calidad y la robustez ideales para su uso tanto en el escenario como en el estudio. Otro de los micrófonos también recomendados y muy usados en vivo es el Shure Beta 98A. Este es un micrófono casi específico para instrumentos. Es de gama alta también. Se puede usar en baterías, congas, pianos, instrumentos de lengüeta, de viento y de cuerda, tanto en directo como en estudio. En resumen, para la mayoría de los instrumentos acústicos o amplificados. Ahora hablaremos de los micrófonos de solapa y de diadema. El micrófono de solapa, en ocasiones llamado micrófono lavalier, es un tipo de micrófono pequeño utilizado para la toma de sonido en televisión, teatro y audiciones públicas que permiten dejar las manos libres y facilitar el desplazamiento de una persona que lo utiliza por un escenario cuando es inalámbrico. Los micrófonos de diadema pueden ser o no inalámbricos también. Se ajustan cómodamente sobre la oreja y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Lo más valorado en este tipo de micrófonos es esa flexibilidad que permiten un fácil ajuste en el ángulo del micrófono. El micrófono para la cabeza es una excelente opción para oradores activos o cantantes, ya que la banda, diadema y los ganchos duales ayudan a que el micrófono se ajuste firmemente en el lugar adecuado. La longitud del micrófono se puede ajustar para obtener y mantener una posición óptima en las comisuras de la boca. Aquí les dejo dos recomendaciones de micrófono de diadema para teatro. El BLX14R de Shure es un sistema inalámbrico para presentador con un micrófono Earset MX53. Este micrófono es un Microflex MX53 miniatura. Es profesional y discreto. Es ideal para la voz hablada y en situaciones en las que el micrófono lavalier no proporciona la suficiente ganancia antes de la retroalimentación. Otro de los micrófonos es el Shure Beta 54. Es un micrófono inalámbrico también y es vocal de diadema y ofrece un sonido cálido y natural con ganancias antes de la retroalimentación y rechazo al ruido de ambiente máximos. Este micrófono, el Beta 54, ha sido diseñado de una alta gama. Resulta ideal para solistas y voces de acompañamiento, tanto sobre el escenario como para grabaciones en directo. En esta sección de accesorios hablaré de uno muy indispensable a la hora de conectar algunos instrumentos. Estas son llamadas cajas directas. Las cajas directas sirven para convertir una señal de audio desbalanceada en una balanceada y acoplar el nivel del micrófono, además de atenuar el molesto hum que se produce en algunas conexiones. Existen dos tipos de cajas, pasivas y activas. Las cajas directas activas son aquellas que necesitan de baterías de 9 volts o una alimentación externa de phantom power para que puedan funcionar. Comúnmente son utilizadas para instrumentos que dan una señal muy baja, tales como instrumentos de los años 50 o 60. ¿Cuáles son sus ventajas? El sonido que se obtiene es más limpio, amplifica mejor la señal y el audio se puede mandar a distancias considerables de más de 100 metros. ¿Cuáles son sus desventajas? No reduce el ruido hum tan eficientemente. Si la señal de origen viene con saturación, el audio de salida tendrá una distorsión excesiva. También serían costosas a largo plazo si son estas de baterías. Las cajas directas pasivas no necesitan alguna fuente externa para funcionar. Su diseño está hecho a base de transformadores. Son perfectas cuando tenemos instrumentos que nos den un nivel de señal alto como sintetizadores e instrumentos electrónicos modernos. Una de sus ventajas es que atenúa de una manera eficiente el hum. Si hay saturación de origen, la distorsión de salida es menor en comparación a las cajas activas.
Una desventaja es que el sonido que se obtiene no es tan limpio. Si la caja pasiva es de baja calidad, el funcionamiento puede no ser el mejor. Hay otras características que tienen las cajas directas como atenuadores de señal, inversores de polaridad y botones de ground lift, que esto es el atenuador del Hue. Las cajas directas son una solución interesante tanto para eventos en vivo como en estudios de grabación. Hasta aquí hemos visto a grandes rasgos algunos equipos básicos de audio para el momento de realizar un rider técnico de equipo de audio. Espero que sea de ayuda para iniciarse en el mundo de la producción escénica. A continuación, nos adentraremos en el mundo de la iluminación escénica y los efectos especiales para teatro. La luz en teatro es la herramienta básica para crear drama, alegría, fiesta, sorpresa, inquietud, ritmos, presencias y sensaciones. Partiendo de esta base, no solo son actores lo que encontramos en los escenarios de teatro para iluminar, hay que tener en cuenta también los vestuarios, los efectos y la escenografía. Iluminar en teatro no es arrojar luz al escenario, es un arte. Directores, iluminadores y técnicos hacen que la luz busque las sensaciones que se pretenden, colocando en cada instante el efecto o el color necesario para conseguirlo. En este taller básico no hablaremos de la forma de iluminar, simplemente queremos dar una pequeña orientación y dar a conocer los proyectores que se utilizan para conseguir los diferentes ambientes de iluminación teatral. Como un pequeño resumen, se puede decir que en teatro se hace una iluminación frontal, cenital, de contra, de fondo y de efectos. Primero vamos a conocer los equipos y las lámparas, o los proyectores como comúnmente se le llama en el teatro. Los proyectores más utilizados para la iluminación teatral son los llamados de tipo PC. Son proyectores que con una lente plano convexa consiguen una iluminación uniforme, dirigible y con apertura variable. Existe una lámpara PC1000, PC500, esto es en volts. Otro proyector con características muy similares a los PC son los llamados Fresnel. También existe el modelo Fresnel 1000 y Fresnel 500. Son proyectores con un cuerpo similar a los PC, pero con una lente Fresnel, con una apertura de haz mucho más difuminada y que con una orientación y apertura adecuada consiguen la iluminación muy uniforme cuando se utilizan para hacer la luz frontal de las escenas. Como accesorios para este tipo de proyectores encontramos las llamadas viseras. Es un accesorio que se instala en la parte frontal de los proyectores que tiene 4 palas móviles y permite hacer un pequeño corte en la dirección de la luz. Algo muy importante son los cables de seguridad. Este es un elemento necesario y obligatorio y sirven como un elemento de seguridad ante una caída fortuita del proyector. También otro accesorio son las garras, que es un elemento que se utiliza para la fijación de los proyectores en las varas. Continuando con los tipos de proyectores para iluminación teatral, podemos encontrar los llamados proyectores de recorte, muy utilizados en teatro y sirven para iluminar frontalmente como de una manera cenital. Iluminación de contra, como efecto de gobos, como iluminación instalado en las llamadas calles laterales. Dentro de este tipo de proyectores, además de diferentes potencias, podemos encontrar los proyectores de recorte de grado fijo, recorte de 10 grados, de 19 grados, 26 grados o 50 grados. O recortes de grado variable o zoom, recorte zoom 15 grados menos 30 grados, recorte zoom 25 grados menos 50 grados. Para los proyectores de tipo de recorte hay una serie de elementos que se utilizan como accesorios, como son los iris, que permiten hacer una reducción del haz de luz, o los portagobos, que son unos accesorios metálicos que se instalan en los proyectores y sirven como elementos de sujeción de los gobos muy utilizados en teatro. Otro de los proyectores utilizados son los llamados panorama, que además de encontrar diferentes potencias, están disponibles en tipo simétrico y asimétrico. La diferencia entre ellos es que el simétrico tiene la lámpara en el centro del proyector, mientras que el asimétrico tiene la lámpara un poco desplazada y hace que este tipo de proyector sea el ideal para iluminación de fondos, tules o cicloramas. Alrededor de los proyectores de iluminación para teatro podemos encontrar
cientos de accesorios como dimmers, mesas de iluminación, consolas de MX, lámparas, garras, maquinaria escénica, textiles para teatro, tarimas de elevación, trussers, filtros de colores, mangueras y cables de iluminación. Hay que realizar movimientos que simulen efectos especiales, esto se dice en el teatro. Una obra teatral necesita que el público haga uso de su imaginación, pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar efectos especiales. Gracias a los gobos podemos crear una nevada, una lluvia fina o incluso simular nubes. Los cañones de humo pueden crear nieblas o podemos utilizar prismas giratorios para crear efectos multidimensionales. Pues hasta aquí de mi parte. Yo soy Ramón Castro. He intentado con esta información de audio, iluminación básica, poder ayudarles en sus inicios para adentrarse en el mundo de las artes escénicas. Les dejo mi contacto al final de los datos. Para cualquier cosa o aclaración, estoy para servirles. Muchas gracias. Gobierno de México.